Hay batallas que comienzan mucho antes de que podamos entenderlas. A veces, desde que éramos niños, sin saberlo, ya estábamos en medio de una guerra espiritual. No era contra personas, ni contra lo que podíamos ver, sino contra fuerzas que buscaban apagar algo que Dios mismo había encendido dentro de nosotros. Y si hoy estás aquí, escuchando estas palabras, no es por casualidad. Tal vez llevas tiempo sintiendo que hay algo especial en ti, un sentido de propósito, una sensibilidad espiritual, una voz interior que te ha guiado en momentos de confusión. Pero también, quizás, has notado que cada vez que intentas caminar en esa dirección, los obstáculos aparecen con más fuerza. En este mensaje, vamos a recorrer un camino profundo. Hablaremos de 3 dones espirituales tan poderosos que el enemigo no puede soportar y por eso intenta atacarlos desde la infancia: el discernimiento de espíritus, la oración poderosa y la profecía. No solo entenderás qué son y por qué son tan importantes, sino también cómo reconocer si están en tu vida, cómo protegerlos y cómo fortalecerlos para que nada ni nadie pueda apagarlos. Imagina por un momento que desde pequeño fuiste capaz de percibir lo que otros no notaban. Tal vez una atmósfera en un lugar, la intención detrás de las palabras de alguien, o una certeza interna de que algo estaba bien o muy mal. O quizá tenías una facilidad para hablar con Dios, para orar de manera tan genuina que parecía que el cielo se abría sobre ti. O recibías pensamientos, sueños o palabras que sabías que venían de Él y que tenían el poder de cambiar una situación. Estos no son simples talentos humanos, son dones celestiales. Y cuando un hijo de Dios los ejerce, el infierno tiembla. Pero no te voy a engañar, estos dones siempre serán un blanco. El enemigo sabe que si logras usarlos con libertad y sin miedo, serás un canal de luz y transformación. Por eso, desde que somos pequeños, intenta sembrar dudas, burlas, miedos o distracciones para que nos apartemos de lo que Dios nos ha confiado. Este video es una invitación a abrir los ojos, a reconocer lo que llevas dentro y a decidir que no lo vas a dejar morir. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios: Señor, fortalece mi fe en medio del ataque, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Porque lo que hoy vamos a hablar no es solo teoría, es vida, es verdad, y puede ser la llave que abra un nuevo capítulo en tu relación con Él. Quédate hasta el final, porque entender lo que el enemigo más teme de ti, puede cambiar tu historia para siempre. Desde antes de que supiéramos pronunciar la palabra propósito, ya estábamos dentro de uno. Desde antes de que tuviéramos plena conciencia de quiénes éramos, ya había una misión inscrita en lo más profundo de nuestro ser. La Biblia nos recuerda que Dios nos conoció antes de formarnos en el vientre de nuestra madre, Jeremías 1, versículo 5, y eso significa que nuestros dones, talentos y llamados no aparecieron por accidente. Fueron diseñados en el cielo y puestos en nuestras manos antes de que diéramos nuestro primer respiro. Pero esa misma verdad explica algo que muchos no entienden: si tu vida ha tenido ataques, luchas y heridas profundas desde muy temprano, no es porque seas débil o desafortunado. Es porque tu vida tiene un peso espiritual. El enemigo no pierde tiempo atacando lo que no representa una amenaza para él.
Si desde pequeño fuiste objeto de burlas por ser diferente, si sentías cosas que otros no comprendían o si tus convicciones parecían incomodar a quienes te rodeaban, no lo veas como una casualidad. Fue un intento de apagar la luz antes de que empezara a brillar con toda su fuerza. Un niño con un don espiritual activo puede ser como una lámpara encendida en medio de la noche, no hace ruido, pero su presencia expone lo que está en la oscuridad. Y el enemigo odia eso. Por eso, muchas veces, los primeros ataques no son físicos ni evidentes, sino sutiles, palabras hirientes, comparaciones, momentos que siembran vergüenza o inseguridad. Es como si intentara plantar una semilla de duda que, con el tiempo, crezca y ahogue la confianza en lo que Dios depositó. Tal vez lo viviste sin darte cuenta. Recuerdas haber sentido que percibías algo raro en ciertas personas o lugares, y cuando lo comentabas, alguien te decía que estabas inventando cosas. O quizá te encontrabas hablando con Dios en tus pensamientos, pidiéndole ayuda para cosas pequeñas, y alguien se reía o te decía que eso no servía de nada. O tal vez tuviste sueños tan vívidos y cargados de significado que parecían más reales que la vigilia, y sin embargo, fuiste tratado como si todo fuera imaginación. Así es como el enemigo opera, desacredita lo que Dios aprueba. La infancia es un terreno fértil para la formación, pero también para la distorsión. Y cuando un niño empieza a desconfiar de lo que siente o de lo que oye de parte de Dios, está dando el primer paso hacia el silencio espiritual. No es que el don desaparezca, porque lo que Dios da es irrevocable, Romanos 11, versículo 29, pero queda enterrado bajo capas de miedo, de autocrítica y de conformismo. El enemigo lo sabe, si logra que crezcas creyendo que no tienes nada especial, no necesitará pelear contigo cuando seas adulto. Por eso, hay que entender que esta batalla es más antigua que tu conciencia. Que el hecho de que ahora mismo estés buscando respuestas, que quieras comprender lo que llevas dentro, es señal de que tu luz no se apagó. Tal vez se debilitó, tal vez fue cubierta, pero sigue ahí, esperando que le quites el velo y la dejes brillar. En muchas historias bíblicas vemos este patrón. José, el soñador, comenzó a recibir visiones y revelaciones desde muy joven, y lo primero que encontró no fue apoyo, sino la envidia y el rechazo de sus propios hermanos, Génesis 37. Moisés fue apartado para un propósito antes de nacer, y su vida estuvo en peligro cuando apenas era un bebé. Samuel, siendo un niño, escuchó la voz de Dios en una época donde la palabra del Señor era rara, y tuvo que aprender a discernirla aún en un ambiente lleno de corrupción espiritual. Todos ellos fueron atacados antes de que su ministerio comenzara, porque el enemigo siempre actúa con antelación cuando percibe un llamado poderoso. Lo mismo pasa hoy. A veces, los golpes más duros de nuestra infancia no fueron casualidades, fueron estrategias. Y reconocerlo no es para vivir en resentimiento, sino para despertar. Porque mientras no identifiques que estás en una batalla, vivirás como si no lo estuvieras, y así es más fácil que te derroten. Entender que la guerra comenzó temprano también te permite ver la mano de Dios preservándote. Piensa en todo lo que pudo haberte destruido, y sin embargo, sigues aquí. Piensa en las veces que parecía que no había salida, y sin embargo, algo dentro de ti te empujó a seguir. Ese algo es alguien, el Espíritu Santo, cuidando el depósito que el Padre puso en ti. Por eso, no importa cuántos años hayan pasado desde tus primeros ataques, lo importante es que no estás vencido. Si el enemigo hubiera podido destruirte, ya lo habría hecho. El hecho de que estés escuchando estas palabras es evidencia de que aún hay un propósito en curso. Y lo que vamos a ver hoy es cómo reconocer esos dones que desde niño te hicieron un blanco,
cómo protegerlos y cómo hacer que florezcan como Dios siempre quiso. Porque entender el origen de la batalla es el primer paso para ganarla. No puedes pelear bien si no sabes qué estás defendiendo. Y tú no solo estás defendiendo tu paz o tu vida, estás defendiendo una asignación eterna, una herencia espiritual y un llamado que puede cambiar tu historia y la de muchos más. El primer don, discernimiento de espíritus y por qué el enemigo lo ataca. Entre todos los dones espirituales, hay uno que, cuando se activa, cambia la manera en la que ves el mundo para siempre, el discernimiento de espíritus. Este don no es una simple intuición humana, ni una corazonada producto de la experiencia. Es la capacidad que el Espíritu Santo otorga para distinguir con claridad que proviene de Dios, que es fruto del hombre y que tiene origen en el enemigo. Y aquí está la razón por la que es tan amenazante para las tinieblas, porque el discernimiento desarma las mentiras antes de que puedan hacer daño. Expone intenciones ocultas, revela lo que está detrás de una palabra o un acto, y te permite caminar con seguridad en un mundo lleno de falsos mensajes y apariencias. Cuando una persona se mueve con discernimiento, no es fácilmente manipulada, ni seducida por lo que parece bueno pero no lo es. Y eso, para el enemigo, es una pérdida enorme de control. Ahora bien, este don casi siempre se manifiesta de manera temprana en la vida. A veces en la niñez, otras en la adolescencia, pero antes de que la persona siquiera entienda lo que le está ocurriendo. Tal vez lo recuerdes, estabas en un lugar y sentías incomodidad sin razón aparente. O conocías a alguien y, aunque todos parecían encantados, tú percibías que algo no encajaba. Y luego, con el tiempo, descubrías que tus impresiones eran ciertas. Eso es discernimiento en acción. Sin embargo, en lugar de ser afirmados, muchos de nosotros fuimos cuestionados. Cuando expresabas lo que sentías, te llamaban exagerado, desconfiado o demasiado sensible. Esa es una de las primeras estrategias del enemigo, ridiculizar lo que no puede controlar. Porque si consigue que dejes de confiar en esa voz interior, dejarás de usarla, y un don que no se ejercita termina debilitándose. El discernimiento no es un filtro pesimista para desconfiar de todos. No es andar por la vida sospechando de cada persona o situación. Es una herramienta para distinguir lo auténtico de lo falso, lo puro de lo contaminado, lo santo de lo profano. Y esa claridad es vital, porque vivimos en un tiempo donde la verdad y la mentira a menudo se disfrazan de la misma forma. Bíblicamente, vemos el poder de este don en muchas ocasiones. Por ejemplo, el apóstol Pedro discernió en Hechos 5 que Ananías y Zafira estaban mintiendo sobre su ofrenda, no porque hubiera escuchado rumores, sino porque el Espíritu Santo se lo reveló. Pablo, en Hechos 16, percibió que una joven que aparentemente hablaba cosas buenas estaba influenciada por un espíritu de adivinación y la liberó. Ninguna de estas situaciones se habría resuelto correctamente sin discernimiento. ¿Notas el patrón? El discernimiento no solo protege a la persona que lo ejerce, sino que protege a toda la comunidad de fe. Y es ahí donde el enemigo intensifica sus ataques. Si logra que un creyente con discernimiento dude de sí mismo, pierde la oportunidad de advertir a otros, y eso abre la puerta para que las mentiras se instalen sin resistencia. Desde la infancia, el enemigo sabe identificar a quienes llevan este don. Y su plan es sembrar confusión en 3 áreas específicas. La percepción. Haciendo que no confíes en lo que sientes espiritualmente. La identidad. Convenciéndote de que ser diferente es un problema, no un llamado. La valentía. Infundiendo temor a hablar o actuar cuando percibes algo, para que te quedes en silencio.
Muchos que hoy son adultos con discernimiento pasaron por esa lucha. Algunos incluso llegaron a pensar que su capacidad de notar cosas era una carga o una maldición, cuando en realidad era una armadura. Otros la usaron por un tiempo, pero después, por rechazo o falta de apoyo, decidieron ignorarla. Pero aquí hay algo que necesitas recordar: lo que Dios te dio, no puede ser anulado por el enemigo. Puede ser que esté dormido, puede que esté cubierto por capas de inseguridad, pero sigue ahí. Y el Espíritu Santo puede reactivarlo si decides rendírselo a Él. Para ejercitar el discernimiento, es esencial permanecer cerca de Dios. No hay manera de distinguir la voz del Espíritu si no pasas tiempo con Él. Es como una relación: cuanto más conoces a alguien, más fácil es reconocer su voz entre una multitud. Si tu vida de oración es constante, si meditas en la palabra y buscas la guía del Señor en todo, tu discernimiento se afinará. Una de las grandes trampas de este don es pensar que, porque puedes percibir lo que otros no ven, ya no necesitas confirmación. El discernimiento auténtico siempre va acompañado de humildad. Lo que recibes no es para juzgar a las personas, sino para proteger, advertir y edificar. El enemigo quiere que uses tu discernimiento para criticar o despreciar. Dios quiere que lo uses para guiar y restaurar. Recuerda, discernir no es solo detectar el mal, también es reconocer lo bueno cuando está escondido. Muchas veces, el discernimiento te permitirá ver potencial en alguien que todos han descartado, o notar la obra de Dios en una situación donde otros solo ven caos. Ese tipo de visión también incomoda al enemigo, porque destruye la desesperanza. Si hoy sientes que este don está en ti, o que alguna vez estuvo activo, no lo ignores. Pídele al Espíritu Santo que lo despierte, que lo purifique y que lo dirija. Rodéate de personas que respeten y comprendan este don, porque compartir lo que ves o percibes con personas que no lo entienden puede exponerte a burlas o incredulidad. Busca líderes o mentores espirituales que te ayuden a canalizarlo correctamente. Y sobre todo, recuerda que el discernimiento no es para protegerte solo a ti, sino para que puedas ser un guardián en el reino. Dios pone centinelas en lugares estratégicos, y muchas veces, esos centinelas son personas con discernimiento de espíritus. Están ahí para vigilar, para advertir, para levantar la voz cuando algo amenaza la pureza y la verdad. El enemigo teme este don porque sabe que una sola persona con discernimiento, guiada por el Espíritu, puede frustrar planes que llevaba años preparando. Puede evitar que una iglesia caiga en engaño, puede impedir que una familia se destruya por decisiones erróneas, puede rescatar a alguien de un camino que parecía bueno pero terminaba en ruina. Por eso, si sientes que el discernimiento está en ti, no te disculpes por ello. Ejércelo con amor, con valentía y con la convicción de que es un regalo divino. No dejes que las heridas del pasado lo apaguen. Y cada vez que dudes, recuerda esta verdad: el enemigo no ataca lo que no teme, si te ataca, es porque ve tu luz. El segundo don, la oración poderosa como arma que abre los cielos. La oración no es un simple ritual religioso ni un conjunto de palabras que repetimos por costumbre. La oración es un puente vivo entre el cielo y la tierra, un canal abierto donde nuestro corazón se encuentra con el corazón de Dios. Es la línea directa por la que fluye la guía, la fortaleza, la paz y la respuesta divina. Y por eso, es también una de las armas más temidas por el enemigo. Cuando oras, no solo hablas, liberas poder. No solo expresas tus necesidades, alineas tu vida con el propósito eterno. Y aquí está el punto clave: una persona que ora con fe, de manera constante y sincera, es imposible de controlar para las tinieblas.
Porque la oración cambia el ambiente, rompe cadenas invisibles y derriba murallas que parecían inamovibles. Por eso el enemigo trabaja incansablemente para debilitar nuestra vida de oración. Lo hace de muchas formas, distrayéndonos con preocupaciones y ocupaciones, sembrando la idea de que no tenemos tiempo, llenando nuestra mente de pensamientos que nos hacen sentir que Dios no nos escucha, o haciéndonos creer que nuestras palabras no tienen poder. Es una de las mentiras más efectivas que ha sembrado, que la oración es ineficaz. Pero la Biblia está llena de evidencia de lo contrario. Elías oró y el cielo dejó de dar lluvia durante 3 años y medio, volvió a orar, y las nubes descargaron abundancia. Daniel oró con perseverancia y recibió visiones y revelaciones que cambiaron la historia. La iglesia primitiva oró por Pedro cuando estaba en prisión, y un ángel lo liberó de manera sobrenatural. Una y otra vez, las Escrituras nos muestran que cuando el pueblo de Dios ora, algo sucede. Ahora, el enemigo no puede impedir que ores del todo, pero sí intenta que lo hagas de manera superficial o distraída. Quiere que la oración se convierta en un acto mecánico, sin vida ni conexión. Porque sabe que la oración que nace del corazón, con fe y sin doblez, es dinamita contra sus planes. Desde la infancia, muchos de los que tienen un llamado especial a la oración han experimentado ataques dirigidos a apagar ese fuego. Tal vez fuiste un niño que sentía la necesidad de hablar con Dios en todo momento, que encontraba consuelo al cerrar los ojos y contarle tus pensamientos más íntimos. Pero puede que, con el tiempo, las burlas, la falta de apoyo o las ocupaciones hayan ido desplazando esos momentos. A veces, incluso dentro de la misma familia o comunidad, hay quienes no comprenden la fuerza de una vida de oración. No porque no crean en Dios, sino porque no han experimentado la intimidad que viene de buscarlo de verdad. Esto puede hacer que quienes tienen este don se sientan aislados o incomprendidos. Y ahí es donde el enemigo gana terreno, cuando logra que te sientas solo en tu búsqueda espiritual. Pero Dios nunca te llamó a orar para que fueras popular, te llamó a orar para que fueras eficaz. La oración es como un trabajo silencioso que, aunque no siempre ve resultados inmediatos, está moviendo piezas en el mundo espiritual. Y esto hay que entenderlo, la oración no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre cambia al que ora. Una oración poderosa no depende de palabras perfectas, sino de un corazón sincero. No se mide por la elocuencia, sino por la conexión real con Dios. Jesús mismo nos enseñó que al orar no debemos usar repeticiones vacías como los paganos, sino acercarnos como hijos a su Padre. El enemigo teme la oración porque fortalece tu espíritu. Una persona que ora no se derrumba con facilidad, porque ha aprendido a descargar sus cargas en Dios. Abre puertas cerradas. La oración puede traer soluciones que ninguna estrategia humana podría lograr. Protege a otros. Cuando intercedes, estás cubriendo a tu familia, amigos y comunidad con un cerco de protección espiritual. Desbarata planes ocultos. Muchas trampas del enemigo se desactivan antes de manifestarse gracias a una vida de oración constante. Un creyente con una vida de oración activa es como una muralla en el reino espiritual, protege, resiste y sostiene a otros. Y aquí hay algo poderoso, la oración no solo es defensiva, también es ofensiva. No solo sirve para resistir ataques, sino para avanzar, conquistar y derribar fortalezas que el enemigo levantó. Piensa en Pablo y Silas en la cárcel. A medianoche, después de haber sido golpeados y encadenados, comenzaron a orar y a cantar himnos. No oraron quejándose, sino adorando. Y el resultado fue un terremoto que abrió las puertas de la prisión y rompió las cadenas.
Eso es lo que pasa cuando la oración se combina con fe y alabanza, la atmósfera cambia y el poder de Dios se manifiesta. Si hoy sientes que tu vida de oración está apagada, el primer paso es retomar el hábito, aunque al principio te cueste. No necesitas orar durante horas para comenzar, empieza con momentos breves pero sinceros, y deja que el Espíritu Santo vaya expandiendo ese tiempo. No lo conviertas en una obligación, sino en un encuentro que esperas con ansias. La oración poderosa no depende solo de intensidad, sino de consistencia. Orar solo en emergencias es como intentar mantener un fuego encendiendo cerillas de vez en cuando, se apagan rápido. Pero si alimentas la llama todos los días, incluso con pequeñas oraciones sinceras, tu espíritu se mantendrá encendido. El enemigo intentará interrumpir esa consistencia con distracciones, cansancio o incluso sentimientos de indignidad. No soy lo suficientemente bueno para orar. Pero ahí está la trampa, la oración no es para los perfectos, es para los necesitados. Es un regalo para todos los hijos de Dios. Si este don arde en ti, si sientes un llamado especial a interceder por otros o a buscar a Dios de manera intensa, protégelo. Rodéate de personas que valoren la oración, participa en grupos de intercesión, dedica tiempos específicos para orar y anótalos como una cita que no puedes cancelar. Y cuando ores, hazlo con la certeza de que tus palabras no se pierden en el aire, suben como incienso ante el trono de Dios. Apocalipsis 5, versículo 8. No olvides que cada vez que te pones de rodillas, el enemigo pierde terreno. Cada oración sincera es como una flecha encendida que atraviesa la oscuridad. Tal vez no veas de inmediato dónde cae, pero ten por seguro que está encendiendo un fuego en algún lugar. Así que ora con fe, ora con perseverancia, ora con valentía. Porque, como dijo Charles Spurgeon, mejor aprender a orar que aprender a predicar. La oración hará más por el mundo que todas las palabras sin ella. Y cada vez que dudes de su eficacia, recuerda esto, la oración no solo cambia las cosas, cambia corazones, y el primero que cambia es el tuyo. El tercer don, la profecía como voz viva de Dios. Si el discernimiento nos permite ver lo que otros no ven y la oración nos conecta con el corazón de Dios, la profecía es el momento en el que Dios decide hablar a través de nosotros. No es un talento de adivinación, ni un truco para impresionar, es un mensaje divino transmitido para edificar, animar o advertir, siempre con el sello del Espíritu Santo. La profecía es la voz de Dios atravesando nuestra vida para llegar al corazón de otra persona. Es como si el cielo abriera una ventana para que su voluntad se exprese directamente en la tierra. Y por eso el enemigo la odia, porque una palabra profética dada en el momento preciso puede romper años de engaño, despertar una fe dormida o redirigir un destino. En la Biblia, la profecía no era exclusiva de unos pocos, era un don que Dios derramaba sobre quienes Él elegía. Joel 2, versículo 28 lo anunció: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y en el Nuevo Testamento, Pablo nos dice que debemos anhelar los dones espirituales, sobre todo el de profecía, porque edifica a la iglesia. Pero, como pasa con todos los dones, cuanto más poder tiene para transformar, más fuerte será el ataque contra él. Desde la infancia, aquellos que tienen un llamado profético suelen vivir experiencias que buscan desacreditar lo que oyen o ven. Tal vez eras un niño que tenía sueños tan claros que parecían advertencias, o que decía frases que, sin saber cómo, terminaban siendo respuestas para otros. Pero en vez de ser escuchado, tal vez te dijeron que estabas inventando, que solo estabas soñando o que eso no podía venir de Dios. Esa es la táctica del enemigo, sembrar duda antes de que el don madure. Porque si logra que un profeta se calle,
el mensaje que iba a traer luz se queda en la oscuridad. No es casualidad que muchos profetas en la Biblia enfrentaron oposición desde temprano. Jeremías, por ejemplo, sintió miedo cuando Dios lo llamó porque era joven, pero el Señor le dijo, no digas, soy un muchacho, a todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande. Jeremías 1, versículo 7. Incluso Eliseo, antes de suceder a Elías, fue objeto de burlas por su apariencia y su llamado. La profecía incomoda porque confronta. No adorna la verdad, no negocia con el pecado, no busca aprobación humana. Y eso la hace peligrosa para el reino de las tinieblas. Una palabra profética puede derribar ídolos en el corazón de una persona o alertar a toda una comunidad para que no caiga en una trampa. El enemigo, sabiendo esto, ataca en dos frentes. Externamente, ridiculizando y desacreditando las palabras proféticas para que el mensajero pierda credibilidad. Internamente, sembrando miedo y autocrítica en el profeta para que dude de lo que recibe y se calle. Y aquí hay algo que muchos olvidan: la profecía no siempre es para el futuro. Muchas veces, es para el presente. Puede ser una confirmación de algo que Dios ya está haciendo, o una instrucción para tomar una decisión ahora. Reducir la profecía solo a predicciones es limitarla. Ahora bien, ejercer el don de profecía requiere madurez espiritual. No basta con recibir un mensaje, hay que saber cuándo, cómo y a quién entregarlo. La profecía debe ser filtrada por la palabra de Dios y guiada por el Espíritu Santo, nunca por emociones o impulsos personales. Por eso es tan importante que quienes tienen este don vivan cerca de Dios, para evitar mezclar su voz con la de Él. El enemigo también intentará contaminar este don con orgullo. Si logra que un profeta se enfoque más en su imagen que en el mensaje, el don pierde pureza. O puede tentar al profeta a manipular sus palabras para agradar o controlar, lo cual es un peligro mortal para su integridad espiritual. La verdadera profecía no busca protagonismo, busca obediencia. Un ejemplo bíblico poderoso es el del profeta Natán, que tuvo que confrontar al rey David por su pecado con Betsabé, 2 de Samuel 12. No fue un mensaje agradable, pero era necesario. Natán habló con valentía, sin miedo a las consecuencias, porque sabía que su lealtad era primero a Dios, no al hombre. Ese tipo de obediencia es la que el enemigo no soporta, porque produce arrepentimiento y restauración. Si tienes este don o sospechas que Dios lo ha puesto en ti, lo primero es cultivarlo en intimidad con Él. No trates de forzar mensajes ni de buscar confirmación humana antes de tiempo. Aprende a esperar el momento de Dios. Y rodéate de personas maduras en la fe que puedan ayudarte a discernir y validar lo que recibes. La profecía aislada corre riesgo de desviarse, la profecía en comunidad se fortalece. También es vital entender que no todo lo que sueñas o piensas es profecía. Hay sueños que son producto de la mente, otros que son reflejo de nuestras emociones, y algunos que vienen de Dios. La diferencia se reconoce con práctica y comunión constante con el Espíritu Santo. El enemigo intentará convencerte de que tus experiencias espirituales son irrelevantes. Pero si Él, que es la verdad, decidió hablarte, es porque ese mensaje tiene un propósito que va más allá de ti. Callarlo sería como cerrar una llave de agua en medio de un desierto. Por eso, cada vez que sientas que Dios te muestra algo para otra persona o para una situación, busca confirmación en oración, y cuando sea el momento, entrégalo con amor y fidelidad. No minimices lo que recibes, no fue tu imaginación, fue el cielo queriendo tocar la tierra a través de ti. Recuerda esta verdad: la profecía es el eco del cielo resonando en la tierra, y tú puedes ser la trompeta que lo anuncia.
El enemigo podrá intentar callarte, pero mientras permanezcas unido a la fuente, no podrá apagar lo que Dios ha decidido hablar. A esta altura quizá te estés preguntando, ¿y cómo sé si yo tengo alguno de estos dones? Es una pregunta legítima, porque muchas veces los dones espirituales no vienen con un cartel luminoso ni con una voz del cielo que diga, este es tu don. Al contrario, se manifiestan de maneras tan naturales que, al principio, podrías pensar que es solo tu forma de ser o una coincidencia. El discernimiento de espíritus, la oración poderosa y la profecía pueden expresarse en tu vida desde temprano, pero si no los reconoces, es fácil que los confundas con intuición, con hábitos o incluso con imaginación. Por eso es tan importante detenerte y examinar tu historia, tus reacciones y lo que sientes en lo profundo. Empieza preguntándote: ¿alguna vez has sentido una incomodidad o paz inexplicable ante una persona o situación, incluso antes de tener información concreta? Eso puede ser discernimiento de espíritus. Te encuentras orando espontáneamente por personas o situaciones, incluso sin que nadie te lo pida, y luego ves cambios que parecen imposibles de explicar. Esa podría ser la evidencia de una oración poderosa. Has recibido sueños, visiones, palabras o impresiones que luego resultaron ser exactas o de ayuda para alguien en un momento crucial. Ese puede ser un indicio de un don profético. El enemigo ha hecho un buen trabajo en hacerte creer que estas experiencias son raras o sin sentido, pero no lo son. Son huellas de que el Espíritu Santo ha estado activo en ti más tiempo del que imaginas. Un ejercicio práctico para identificar tus dones es mirar hacia atrás en tu vida. No solo los grandes momentos, sino también las pequeñas escenas. Aquella vez que advertiste a un amigo que algo no estaba bien y resultó ser cierto. El momento en que oraste con todo tu corazón y viste que una situación cambió en días. Esa conversación donde dijiste algo que ni sabías que sabías, pero que la otra persona tomó como una respuesta de Dios. Cuando empieces a juntar esas piezas, verás un patrón. Dios no obra al azar. Si algo se repite, es porque está desarrollando un don en ti. Pero hay algo más, los dones no son para tu gloria, sino para servir. Si lo que recibes o haces solo te eleva a ti, corres el riesgo de perder el enfoque. El discernimiento es para proteger y guiar, la oración es para interceder y sostener, la profecía es para edificar, exhortar y consolar. 1 Corintios 14, versículo 3. Aquí es donde entra la responsabilidad. Identificar un don no es solo reconocerlo, es decidir cultivarlo. Porque un don que no se cultiva es como un instrumento olvidado, se desafina. Y un don mal usado, sin guía ni humildad, puede causar daño. Por eso, la identificación siempre debe ir acompañada de formación y rendición a Dios. Uno de los métodos más seguros para confirmar un don es la comunidad de fe. Dios no diseñó la vida cristiana para que la vivas solo. Conversa con líderes espirituales, con personas maduras en la fe, con mentores que puedan ayudarte a discernir lo que estás experimentando. A veces, otros ven con claridad lo que tú todavía dudas. La oración también es clave aquí. Pregúntale directamente al Espíritu Santo, muéstrame qué dones has puesto en mí y enséñame a usarlos para tu gloria. No subestimes el poder de esa oración. Dios no oculta su voluntad a quienes la buscan de corazón. Ahora bien, identificar tus dones también implica reconocer las áreas donde el enemigo te ha atacado más. Esto es revelador. Si miras tu vida y ves que siempre has sido criticado por tu sensibilidad, tal vez es porque tienes discernimiento. Si constantemente enfrentas distracciones o desánimo cuando intentas orar, probablemente es porque tu oración tiene poder.
Si tus palabras han sido minimizadas o ridiculizadas desde joven, quizá es porque tu voz lleva un mensaje profético. El enemigo no desperdicia energía, ataca lo que le amenaza. Y si algo ha sido un punto de ataque constante, presta atención, puede ser la pista más clara del don que Dios quiere que actives. Pero aquí viene la advertencia: no uses un don como una medalla para sentirte superior. No caigas en el orgullo espiritual. Jesús mismo dijo que muchos harían milagros y profetizarían en su nombre, pero no todos lo conocerían realmente. Mateo 7, versículos 22 a 23. Lo más importante no es tener dones, sino tener comunión con Él. Los dones son herramientas, la relación con Dios es el fundamento. Cuando empiezas a identificar y aceptar tus dones, también tienes que prepararte para asumir el compromiso que conllevan. Esto significa vivir en integridad, buscar constantemente la guía de la palabra y estar dispuesto a obedecer incluso cuando sea incómodo. La profecía, el discernimiento y la oración no siempre te harán popular, pero siempre te alinearán con el cielo. Si sientes que estos dones están en ti, da el siguiente paso. Lee y estudia pasajes bíblicos sobre ellos. Practícalos en un entorno seguro, con supervisión espiritual. Anota lo que experimentas para reconocer patrones y confirmar lo que recibes. Recuerda, un don no identificado es un arma sin usar. Y una vez que lo identifiques, el enemigo redoblará sus intentos de distraerte o hacerte desistir. Por eso, rodéate de personas que oren por ti, que te animen y que te recuerden quién eres en Cristo cuando las dudas lleguen. Al final, identificar tus dones no es un ejercicio de curiosidad, sino de misión. Porque esos dones son parte de tu asignación en el reino. Dios los puso en ti porque hay personas, situaciones y lugares que solo tú, con lo que Él te dio, podrás impactar. No te compares con otros, cada don es único, como única es la misión de cada hijo de Dios. Y recuerda esta verdad: si Dios puso algo en ti, es porque el mundo necesita lo que tú portas. Daniel y Elías son dos figuras que, aunque vivieron en épocas y contextos muy distintos, comparten un mismo sello: caminaron tan cerca de Dios que su vida entera se convirtió en una amenaza para las tinieblas. Sus historias no son simples relatos para inspirarnos, son mapas espirituales que nos muestran qué sucede cuando un hijo de Dios porta dones auténticos y decide permanecer fiel, incluso cuando el precio parece demasiado alto. Ambos conocieron la presión de un sistema que buscaba quebrar su fe, la soledad de quienes son incomprendidos y la fuerza invisible de un Dios que no abandona. Daniel, siendo apenas un joven, fue llevado cautivo a Babilonia junto a otros de su pueblo. El imperio lo despojó de su tierra, su lengua y su entorno, pero no pudo arrebatarle su comunión con Dios. Babilonia representaba más que un lugar físico, era un sistema diseñado para moldear su identidad, cambiar su manera de pensar y cortar cualquier conexión con el cielo. Allí comenzó su primera gran batalla, no una guerra de espadas, sino una lucha silenciosa por permanecer puro en medio de la presión de adaptarse. Cuando se negó a comer la comida del rey, no fue un acto de rebeldía infantil, sino una declaración espiritual: no voy a contaminar lo que Dios ha puesto en mí. Esa decisión, aparentemente pequeña, lo preparó para enfrentarse a pruebas mucho mayores. Uno de esos momentos llegó cuando un decreto real prohibió orar a cualquier dios que no fuera el rey durante 30 días. Daniel sabía que obedecer a esa ley significaba negar la voz de Dios en su vida, y que romperla significaba una sentencia de muerte. Aún así, no modificó su rutina, siguió orando 3 veces al día, con las ventanas abiertas, como siempre lo había hecho. No se escondió, no buscó excusas, no trató de ser prudente según el criterio humano.
Su fidelidad lo llevó al foso de los leones, pero también abrió la puerta para que Dios manifestara su poder de una forma que ningún babilonio pudo ignorar. El enemigo quiso silenciar su don de discernimiento y su autoridad espiritual, pero en lugar de eso, su fe se convirtió en un faro en medio del imperio más poderoso de la época. Elías, por su parte, vivió en una tierra dominada por el sincretismo religioso y la idolatría impulsada por Acab y Jezabel. En un tiempo donde los falsos profetas llenaban el país con sus altares y rituales, Elías se levantó como una voz solitaria que no temía confrontar al poder. No era un hombre con respaldo militar ni con influencia política, su única autoridad provenía del Dios vivo. Su batalla no era simplemente contra personas, sino contra un espíritu de engaño que había seducido al pueblo. Cuando anunció que no llovería sino por su palabra, estaba declarando que el cielo estaba cerrado para un pueblo que había cerrado su corazón a Dios. Pero ese acto de obediencia lo convirtió en el hombre más buscado de Israel. Jezabel juró matarlo, y él tuvo que huir y esconderse. Dios lo alimentó de maneras sobrenaturales, primero con cuervos que le llevaban pan y carne, y luego con una viuda que, a pesar de su escasez, experimentó un milagro de provisión inagotable. Elías no solo enfrentó amenazas externas, también libró batallas internas. Hubo un momento en el que, agotado y temeroso, pidió a Dios que le quitara la vida. Ahí vemos que incluso los hombres llenos del Espíritu no están exentos de sentir el peso de la carga. Sin embargo, Dios lo restauró, le habló en un susurro apacible y lo envió de nuevo con fuerza renovada. El episodio más recordado de Elías ocurrió en el Monte Carmelo, cuando desafió a los profetas de Baal a un duelo espiritual. El Dios que respondiera con fuego sería el verdadero. La escena es poderosa, cientos de falsos profetas clamando en vano, y un solo hombre, de pie, reconstruyendo un altar caído. Elías sabía que no estaba solo, aunque humanamente lo parecía. Cuando oró, el fuego descendió del cielo y consumió no solo el sacrificio, sino el altar entero. Esa manifestación no solo humilló a los falsos profetas, reafirmó delante de todo Israel quién era el Dios verdadero. Ambos, Daniel y Elías, muestran que el ataque espiritual no siempre es evidente. A veces viene disfrazado de leyes razonables o de amenazas abiertas, otras se presenta como agotamiento, desánimo o aislamiento. En los dos casos, la clave fue su conexión inquebrantable con Dios. No negociaron sus convicciones para sobrevivir. Daniel no dejó de orar, y Elías no dejó de profetizar, aunque eso les costara ser perseguidos. Estos relatos nos enseñan que los dones espirituales, ya sea el discernimiento como en Daniel, o la profecía como en Elías, atraen oposición. El enemigo sabe que un creyente alineado con Dios y lleno de su espíritu es una fuerza que no puede controlar. Por eso, su estrategia es aislar, intimidar y agotar. Pero también vemos que cada ataque es una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste con mayor poder. El foso de los leones se convirtió en un escenario de liberación y el Monte Carmelo en un altar de fuego celestial. La historia de Daniel nos recuerda que no se trata de adaptarnos para evitar el conflicto, sino de mantenernos firmes para que Dios nos respalde. Y la de Elías nos recuerda que la verdadera victoria no depende del número de personas que nos apoyen, sino de la autoridad que proviene de la obediencia a Dios. Ambos caminaron por sendas solitarias, pero no estaban solos, el cielo entero estaba de su lado. Si hoy enfrentas ataques por causa de los dones que Dios ha puesto en ti, recuerda que no eres el primero ni serás el último. Daniel y Elías ya recorrieron ese camino y demostraron que la fidelidad a Dios siempre será recompensada.
No midas tu éxito espiritual por la ausencia de batallas, sino por tu capacidad de permanecer de pie cuando todo a tu alrededor intenta derribarte. Los ataques son temporales, pero el fruto de una vida rendida a Dios es eterno. Dios sigue buscando personas con la firmeza de Daniel y el celo de Elías. Personas que no se intimiden por decretos injustos ni por amenazas del enemigo. Personas que sepan que su verdadera seguridad no está en la aprobación humana, sino en el respaldo divino. Así como el ángel cerró la boca de los leones para proteger a Daniel y el fuego descendió para respaldar a Elías, así también Dios puede intervenir hoy en tu favor. La pregunta es, ¿permanecerás fiel cuando llegue la prueba? Cuando comprendes que tus dones son parte de un propósito eterno y no solo una habilidad pasajera, se vuelve esencial aprender a protegerlos y fortalecerlos. No basta con recibir algo de Dios, hay que cuidarlo, cultivarlo y blindarlo contra los ataques que intentarán debilitarlo o distorsionarlo. Un don no crece en un corazón descuidado ni se mantiene en medio de un alma distraída. Lo que Dios pone en ti es valioso, y como todo tesoro, necesita vigilancia y disciplina para que siga siendo una herramienta poderosa en sus manos. La primera estrategia para proteger un don es cubrirlo con oración constante. La oración no es solo una petición, es un muro invisible que levantas alrededor de lo que Dios ha depositado en ti. Así como un jardinero riega y protege sus plantas, tú debes regar tu don con comunión diaria. Hay oraciones que piden fuerza, otras que claman por dirección y otras que son simples expresiones de gratitud. Cada una alimenta y fortalece lo que llevas dentro. Cuando oras, estás recordándole a tu corazón que tu don no es tuyo por mérito propio, sino por gracia, y que sin Dios, ese don se apaga. En segundo lugar, la obediencia radical a la voz de Dios es tu mayor escudo. El enemigo no teme tanto a quienes tienen dones, sino a quienes tienen dones y los usan en obediencia. Daniel pudo haber dejado de orar en público para evitar problemas, pero eligió permanecer fiel. Elías pudo haber suavizado su mensaje para no provocar a Jezabel, pero habló la verdad sin reservas. La obediencia es incómoda, porque muchas veces implica hacer lo que no conviene a tu reputación o a tu comodidad, pero siempre conviene a tu propósito eterno. Otra estrategia poderosa es rodearte de personas que nutran y no drenen tu llamado. No todos están capacitados para caminar junto a alguien que carga un peso espiritual. Algunos no entienden, otros critican y otros, sin quererlo, siembran dudas que terminan debilitando tu fe. Jesús mismo escogió con cuidado a sus discípulos y no se dejaba influir por la multitud. Esto no significa vivir aislado, sino seleccionar con discernimiento quien tiene acceso a tu corazón y a tu visión. Las personas que te impulsan hacia la presencia de Dios son parte de tu cobertura. También es vital alimentar tu don con la palabra de Dios. Un don sin fundamento bíblico es como un barco sin ancla, tarde o temprano, las corrientes lo arrastran. La palabra no solo te instruye, sino que te recuerda para qué fue dado ese don y cómo debe usarse. Es un espejo que revela si lo estás ejercitando en alineación con el corazón de Dios o si, sin darte cuenta, lo estás desviando. El salmista dijo, «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». Guardar la palabra es blindar tu mente contra distorsiones y engaños que puedan nublar tu discernimiento. Otra estrategia que pocos consideran es el descanso y la renovación espiritual. Muchos piensan que proteger un don es usarlo sin parar, pero hasta las herramientas más afiladas necesitan tiempo para ser limpiadas y afiladas de nuevo. Elías, después de enfrentar a los profetas de Baal, necesitó dormir, comer y recibir una palabra de aliento de parte de Dios antes de seguir. El desgaste físico y emocional puede convertirse en la puerta por la que el enemigo entra para apagar tu fervor.
Cuidar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu es parte de honrar el don que se te ha confiado. Finalmente, una de las estrategias más poderosas es practicar la humildad constante. La soberbia es un veneno lento que puede corromper incluso el don más puro. Recordar que lo que llevas no es para tu gloria sino para la de Dios, te mantiene en un lugar seguro. La humildad no es pensar menos de ti, sino reconocer que sin la gracia divina, tu don sería solo una habilidad vacía. Es la humildad la que mantiene abierto el canal para que el Espíritu Santo fluya sin impedimentos a través de ti. Proteger y fortalecer un don es un proceso continuo, no algo que se hace una vez y se olvida. Cada día trae sus propias batallas y cada batalla demanda que vuelvas a cubrirte, obedecer, filtrar influencias, alimentarte de la palabra, descansar y mantener un corazón humilde. Porque no basta con empezar bien, hay que terminar fiel, y el enemigo sabe que si no puede arrebatarte el don, intentará desgastarte hasta que lo abandones por ti mismo. El secreto está en vivir en una vigilancia amorosa, no en una paranoia constante. La diferencia es que la vigilancia te lleva a la presencia de Dios para proteger lo que Él te dio, mientras que la paranoia te desconecta de su paz. Si entiendes esto, tu don no solo sobrevivirá a los ataques, sino que crecerá con cada prueba, porque aprenderás que las guerras más duras también son las que más afianzan tu autoridad espiritual. Desde el principio, Dios ha diseñado que los dones espirituales no crezcan en un vacío, sino en un contexto de relaciones vivas. La familia y la comunidad son dos pilares esenciales para que los dones recibidos no solo se mantengan, sino que alcancen su plenitud. Aunque es cierto que la unción y el llamado son personales, el entorno donde vives puede ser un catalizador que acelere tu crecimiento o un peso que frene tu avance. Por eso, entender el papel de tu familia y de la comunidad de fe es una clave que muchas veces se pasa por alto. La familia es el primer lugar donde aprendes el lenguaje del amor, el respeto y la fe. Incluso si no creciste en un hogar cristiano, las experiencias tempranas con tu familia moldean tu capacidad para confiar y relacionarte. Cuando la familia se convierte en un espacio donde se honra la presencia de Dios, los dones espirituales encuentran terreno fértil para germinar. Hay familias donde la oración no es un acto ocasional, sino un estilo de vida, donde los hijos crecen escuchando testimonios de cómo Dios obró. Y esos relatos se convierten en semillas que más tarde florecen en ministerios poderosos. Pero también es cierto que hay familias donde la fe no es la base, y eso puede generar un inicio difícil. Sin embargo, incluso en esos casos, Dios puede usar tu historia para desarrollar en ti una sensibilidad especial y una fortaleza que luego servirá para tu ministerio. Los dones espirituales crecen con la práctica, y la familia es uno de los lugares más naturales para ejercitarlos. Amar, perdonar, interceder, aconsejar, todo eso es parte del entrenamiento que, a veces, ni siquiera reconoces como tal. Luego está la comunidad, que no es simplemente un grupo de personas reunidas los domingos, sino el cuerpo vivo de Cristo en acción. La comunidad es el espacio donde tus dones se afinan y se prueban en un contexto real. Ahí aprendes a discernir, a colaborar, a someter tu don a la dirección de Dios a través del orden espiritual. Nadie recibe un don para sí mismo, todo don tiene un propósito colectivo, y la comunidad es el lugar donde ese propósito se despliega. El aislamiento espiritual es uno de los riesgos más grandes para el desarrollo de los dones. Cuando alguien se aleja de la comunidad, su don puede enfriarse, porque pierde la interacción, el feedback y la cobertura espiritual que brinda el cuerpo de Cristo. La comunidad no solo te da oportunidades para servir, también te corrige, te anima y te recuerda que no caminas solo. Incluso los dones más proféticos o contemplativos necesitan de un contexto donde sean recibidos y confirmados.
En la Biblia, vemos que incluso los profetas y líderes más ungidos tenían un círculo de apoyo. Moisés tenía a Aarón y a Hur para sostener sus manos en la batalla. David tenía a sus valientes. Elías, aunque pasó por momentos de soledad profunda, fue enviado a ungir a Eliseo para que continuara la obra. Jesús mismo modeló este principio, caminando con 12 discípulos, enseñándoles y corrigiéndoles en comunidad. El reino de Dios no es un proyecto individualista, sino un cuerpo interconectado. La familia también cumple un papel protector. Muchas veces, los ataques espirituales buscan romper los lazos familiares para aislarte y debilitar tu ánimo. Un hogar unido en oración puede servir como muralla contra el enemigo. Incluso si no todos comparten tu fe, hay valores como la lealtad, el respeto y el amor que crean un escudo emocional donde tu don puede seguir desarrollándose. Y cuando la familia está alineada en la fe, el poder de la intercesión conjunta multiplica la autoridad espiritual en la casa. Por su parte, la comunidad de fe es como un campo de entrenamiento donde cada batalla, cada servicio, cada desafío afina tu capacidad. Ahí aprendes a escuchar la voz de Dios en medio del ruido, a discernir entre tu voluntad y la suya, a ejercer paciencia cuando no todos comprenden tu don y a mantenerte humilde cuando otros te reconocen. La comunidad no siempre es perfecta, de hecho, está formada por personas en proceso, con sus errores y debilidades. Pero es precisamente en ese ambiente imperfecto donde Dios moldea tu carácter para que tu don no se convierta en orgullo, sino en servicio genuino. También es importante reconocer que la familia y la comunidad pueden ser lugares de prueba. No todos celebrarán tu don, algunos lo cuestionarán, otros lo malinterpretarán. Ahí es donde el amor y la perseverancia se vuelven esenciales. Aprender a servir incluso cuando no eres plenamente comprendido es parte del proceso que fortalece tu madurez espiritual. La aprobación de Dios debe estar por encima de la aprobación humana, pero eso no significa que vivas desconectado, significa que tu raíz está en Él y desde ahí das fruto en el entorno donde te ha plantado. Cuando la familia y la comunidad funcionan como Dios quiere, el desarrollo de los dones espirituales se acelera. Hay respaldo en oración, hay mentores que te corrigen, hay oportunidades para servir y crecer. Pero cuando alguno de esos entornos falla, Dios puede suplirlo de otras maneras, enviando personas clave a tu vida que se convierten en una familia espiritual o en una comunidad que te adopta y te impulsa. Por eso, parte de tu responsabilidad es cultivar relaciones sanas en ambos ámbitos. No basta con esperar que la familia y la comunidad te apoyen, también tú debes sembrar honor, respeto y amor. La honra abre puertas espirituales, y cuando honras a quienes Dios ha puesto cerca de ti, creas un ambiente donde tu don no solo se mantiene vivo, sino que se expande. En definitiva, tus dones espirituales son como semillas que Dios plantó en ti, pero la tierra donde esas semillas crecen está compuesta por tu familia y tu comunidad. Cuida esa tierra, aliméntala con oración, riego de amor y abono de humildad. El fruto que des no será solo para ti, sino para bendecir a muchos más, y en ese proceso, la familia y la comunidad serán parte de la historia que Dios escriba con tu vida. A lo largo de este mensaje hemos recorrido un camino profundo de entendimiento sobre los dones espirituales, sus batallas y su propósito en tu vida. Quizás en el proceso has reconocido luchas que has enfrentado desde hace años, o tal vez has identificado señales de que Dios ya ha depositado en ti algo que necesita ser protegido. Y aunque las pruebas han intentado apagarte, hoy puedes ver con más claridad que tu historia no es casualidad, hay un llamado divino que te envuelve y un Espíritu Santo que camina contigo. Recuerda que tus dones no son para tu gloria, sino para la gloria de Dios y la edificación de otros.
Cuanto más los uses en obediencia, más fuerte se hará tu espíritu y más luz proyectarás en medio de un mundo que aún camina en tinieblas. No olvides que, así como Daniel y Elías se mantuvieron firmes, tú también puedes permanecer inquebrantable si decides mantenerte cerca del Señor, alimentando tu fe y fortaleciendo tu comunión diaria con Él. El enemigo siempre querrá distraerte, pero la victoria pertenece a quienes perseveran. No dejes que la duda, el miedo o las heridas pasadas determinen tu futuro. El Dios que te llamó es fiel para perfeccionar su obra en ti. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Señor, fortalece mi fe en medio del ataque. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.